Bueno, entonces, nuevamente buenos días para todos. Vamos a darle inicio a la Escuela de Sabios el día de hoy. Siguiendo con el dominio propio, ya vamos en la cuarta parte del dominio propio en el proceso de rehabilitación. Y digamos que en este tema se ha tratado la importancia que tiene la fundación en medio de todas sus enseñanzas, en medio de su confrontación, de mostrarnos ese principio de realidad, de no escondernos que nuestra vida era ingobernable, sino antes de dejarnos esa verdad nosotros y saber que hay muchas cosas que nos han gobernado a nosotros, que existe un gobierno por parte también de muchas cosas, los cuales nos han llevado a dejarnos dominar. Y al dejarnos dominar, pues que disminuya ese dominio propio que nosotros necesitamos para desarrollar nuestras capacidades y para tomar mejores decisiones. El proceso nos viene a mostrar a nosotros que tenemos unas capacidades, que por medio de esas capacidades, pues nosotros tomamos decisiones desde un poder superior, nos hablan de una capacidad superior a nosotros o nos hablan de nuestras capacidades, de qué es lo que nosotros hemos conservado o que nosotros podemos evidenciar de lo que nosotros hemos aprendido en la vida, pero poderlo llevar a más. O sea, que poderlo llevar a una exigencia, poderlo llevar a como a descubrir de nuevo. Por eso se llama rehabilitación. La rehabilitación es descubrir una habilidad que ya estaba presente en la persona y que a veces la persona no tiene, digamos, la visión puesta sobre eso. Tiene la visión puesta en sus circunstancias, puede tener la visión puesta en sus, en sus problemas, en sus situaciones, en lo que le ha faltado, y a veces no tiene la vista puesta en sus capacidades. Y lo que se trata de, de hacer en una fundación es que la persona, digamos, que ponga su atención en sus capacidades, porque cuando no pone esa visión correctamente, pues se desvía. Y digamos que se ve que en la fundación a veces parece que fuera exagerado, eh, a veces como la exigencia, como el hacer ver como el hacer ver a la persona o llevarla a que reconozca, no es llevarla a reconocer solamente unas fallas, sino a reconocer por qué sus capacidades se necesitan para no llegar otra vez a esas fallas. O sea que se lleva como a que la persona no solamente mire hacia afuera y vea a personas alrededor diciéndole, vea, así se puede, sino que la persona, llevar a la persona a que todas esas herramientas que le da la fundación, digamos, como un espejo que da la vuelta para que la persona empiece a mirar es que todo eso que todas esas voces que lo llevan hacia adelante son internas, para que pueda haber un dominio propio. Por eso cuando se habla de superior, pues yo pensaba que el poder superior era leer una Biblia o era solamente tratar de explicar lo de Dios y era más de conocer la parte interna en la que Dios se hacía presente para yo tener un dominio propio, porque el dominio Ah, propio no, sí, no sea señor. tan fácil
no sea tan fácil un dominio propio, yo mirando solamente a un líder, mirando un privilegio, mirando qué es lo que tengo que hacer en una fundación, por qué estoy aquí, sino dándome cuenta que las capacidades que yo tengo son las que necesitan vivir ese proceso. De que si crecen las capacidades, merman no sé si decir las discapacidades o, o la falta de capacidad. Y esa es la forma en la que nosotros, yo creo que podemos llegar a un dominio propio. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en todo el potencial que nosotros tenemos, en las cosas que nosotros podemos desarrollar, y eso nos va dando fuerza para nosotros no dejarnos dominar y para nosotros, digamos que tener una claridad sobre lo que nos va mostrando el proceso. Entonces, en el dominio propio en el dominio propio se está hablando de que hay unas cargas que nosotros llevamos, perdón, de que hay cosas que nosotros queremos dominar, pero que a veces nos dominan a nosotros, que hay cosas que nosotros hemos querido hacer planes, pero no hacer un balance sobre la realidad. A veces pensamos más en lo que no tenemos a la hora de querer algo y a la hora de querer dominar algo, a veces nos enfocamos solamente en lo que no tenemos. Y lo que no tenemos, yo creo que automáticamente nos arroja una actitud diferente, una disposición diferente a nosotros pensar en lo que tenemos. Porque a veces queremos tener las cosas, pero no tenerlas, digamos, sometidas a un proceso de desarrollo. A veces nos gusta decir yo tengo esto, pero a veces no nos gusta decir estoy reuniendo para esto o voy a hacer esto para poder tener esto. A veces nos gusta es decir, no, ya llevo 3 meses o llevo ya un año. A veces no nos gusta decir de verdad cuánto yo necesito para salir de esto. Porque se supone que si decimos que llevamos un tiempo, pues es porque nos sentimos que ese tiempo ha servido. Pero pues a veces no nos queremos como dar cuenta de cuánto se demora lo que de verdad nos va a servir. Entonces, es como si hubiera una línea muy delgada entre ese dominio propio y que nos domine, porque es necesario que en ese dominio propio, pues nosotros tengamos la mirada puesta en algo, qué potencial, lo llevemos a que lo potencien y que nosotros podamos, digamos, adquirir un pensamiento distinto frente al proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a estar dando los aportes. Vamos a, le voy a dar la palabra a Cristian, que levantó la mano. Buenos días, Cristian. Sí, buenos días, Felipe. Buenos días a todos. Es muy importante nosotros tener en cuenta que hablamos de dominio propio, pero siempre hemos sido unos dominados. Hablamos de dominio propio y siempre hemos sido
personas que mendigamos. Lo que usted más mendiga o más ha mendigado en su vida es amor. Y lastimosamente ha sido un amor erróneo. Después a mendigar amor fraternal, amor carnal. Ni siquiera sabes qué es amor. Porque te han dado el mensaje de que un día llegó una persona y te leyó un versículo bíblico que decía, volverás a tu primer amor, y volviste que con tu novio, con tu ex, y nunca comprendiste que tu primer amor siempre ha sido Dios. Hablas de dominio propio y todavía estás sentado en esa silla esperando a salir a que te sigan dando cosas. Y por lo regular solo estás pensando en lo material. Una llave, un carro, una casa, un trabajo. Dominio propio es usted levantarse todos los días a luchar por usted. Dominio propio es levantarse todos los días a pensar usted a quién va a ayudar, porque ya todo el mundo está cansado de ayudarlo. Porque por mucho que la mamá diga, sí, yo te amo, sí, mi papá, mi pareja, yo te amo, mi hija me diga que yo te amo, también se cansan de que usted siga en las mismas fallas todos los días. De que usted prometa y promete y promete y el hueque y haciéndose el culpable y el siempre siempre y el nunca nunca. Y el único culpable de sus problemas ha sido usted y usted ni siquiera se ha dado cuenta porque todavía tiene una venda en los ojos. Me habla de dominio propio y todavía está pensando en la primera traba que le pegó. Me habla de dominio propio y todavía está pensando en qué va a salir a hacer al barrio. Me habla de dominio propio y no es capaz de pensar en cómo salir de la zona de confort. Me habla de dominio propio y no sabe qué es responsabilidad. Me habla de dominio propio y cuando hay una educativa te haces el enfermo o la enferma. Me habla de dominio propio y no se le puede hablar de un devocional porque toca madrugar. Me habla de dominio propio y todavía está esperando la herencia de su papá y de su mamá. Me habla de dominio propio y lo único en lo que usted piensa es en el dinero. Toda la vida lo dominó la droga, toda la vida lo ha dominado los problemas, toda la vida lo ha dominado el ser compulsivo. ¿Usted sabe por qué las fundaciones muchas veces no sacan a los pacientes? Simplemente porque no tienen dominio propio. Porque cuando lo sacan a otros, se vuelve un tema comparativo. No tener dominio propio cuando se te da un rol en la fundación y te dejas dominar por uno más grave que está teniendo malos comentarios sobre usted. Siempre que un árbol está dando fruto, siempre van a mal hablar. Le pasan unas llaves y todo el mundo empieza a decir que es que usted se sobrevaloró, que es que usted ya habla feo, que es que usted ya está haciendo las cosas mal, que usted ya no es igual a los demás. Y cuando usted va a hacer un comparativo, esa persona lleva más meses que usted y no ha logrado dar ni siquiera un paso adelante. No ha logrado alcanzar el 1% de lo que usted está alcanzando y te dejas afectar sobre las palabras de esa persona. Yo no sé, pero para que a mí me afecte algo, tiene que ser una persona que a mí me lleve años luz en sabiduría. Pero a mí otra persona que está más grave que yo y me dejo dominar por un par de palabras, por una mirada. No tenés dominio propio porque te despertaste y otro te miró mal y vas y le pones la queja al líder. No tenés dominio propio porque no tenés manejo de tus emociones. Todavía no has tenido dominio propio porque no te has dado cuenta que el amor es simplemente una emoción. No te has dado cuenta de que el único amor que existe es el amor a Dios. Porque tus sentimientos todavía dependen de una persona carnal. Usted me habla de dominio propio y ahora sí viene a pensar en su hija, en su hijo. Y cuando estaba en el consumo pensaba en él. Pensabas en tu pareja. ¿Cuántas veces le has sido infiel? Porque la primera vez que todos fuimos infieles nos sentíamos sucios cuando llegamos a casa y nos veíamos con la pareja. Nos sentíamos sucios. Sentíamos pena, no éramos capaces de darle la cara, ni siquiera darle un pico porque sentíamos que teníamos el pecado encima. Pero ¿sabes cuál fue tu problema? Que lo volviste costumbre, ir para allá, ya te va igual. Si pasaban 5 o 10 minutos y volvías y te veías con tu pareja.
O te volabas para ir a hacerle infiel a esa persona y volvías a la casa y ya lo volviste una costumbre. Así te pasó con la sustancia. Yo recuerdo que hace muchos años la persona que iba a fumar marihuana en mi pueblo tenía que ir por allá, a un cañal. Todo marihuanero que respetaba iba para un cañal. Hoy en día lo prenden al lado suyo y lo ofrecen. Hoy en día no importa el lugar. Y es que usted no se ha dado cuenta que es que la droga no tiene ni sexo, ni edad, ni estatus social. Vaya al Parque Versalles y lo verá que los abogados salen con saco y corbata, fuman, se echan Listerine, goticas en los ojos, locioncita y otra vez siguen siendo abogados. Y como vos no tenés dominio propio, todavía te estás comparando con ellos, porque él sí puede y yo no. Nunca tuviste dominio propio cuando hubo una época donde se calificaba D, I, A, B, S y E. Y usted sacaba ahí y su mamá lo regañaba y dice, no, mamá, pero un compañero sacó D. Tu consuelo siempre han sido los que vienen atrás tuyo. ¿Por qué no te comparas con los que sacan excelente? Y para los que no saben, hay una mejor nota que la excelente y es la que usted debe aplicar y es la ejemplar. Mucho mejor que excelente, usted debe ser ejemplar. Y usted ya tuvo en cuenta que usted tiene que ser ejemplar en su casa, en su trabajo, en la sociedad. Usted ya tiene dominio propio cuando usted salga y el vecino todavía lo mire rayado porque es que usted le robó a los contadores del agua. Y sabe qué es lo que pasa, que con todas las embarradas que usted ha hecho en su vida, usted lo único que quiere es pasar la hoja así, la página, y ir a buscar la página en blanco, rapidito. Pero toda la que rayaste, vos no querés mirarla, no querés que te digan nada por esos rayones que has tenido en tu vida. Hablamos de dominio propio y tenemos que hablar de emociones, de responsabilidad, de respeto, de ser honestos. ¿Realmente usted es honesta? Ah, sí. Ahora le hablo. Integridad. ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto así no me estén viendo. Porque muchos fuimos honestos con la mamá, muchos somos honestos el día de la visita, pero no somos íntegros en la fundación. Porque hablar de dominio propio es hablar de metas. Y cuando hablas de metas, la meta más corta que usted tiene, la más corta, está a meses de su vida. No está ni a horas ni a días, está a meses. Para no hablarle de años. Porque la meta más corta arranca el día que usted sale de la fundación. Y no va a salir hoy ni mañana, así le duela. Hablas de dominio propio y te crees sabio de tu propia opinión y es el peor error que vos estás cometiendo. Porque usted cree que el único que tiene la razón es usted. Y el único que tiene la razón es el de arriba. Y el único que él está utilizando como herramientas son los líderes que usted tiene ahí a su lado. Es el director de la fundación, es el operador, es el pastor. No sé quién está manejando tu fundación. Usted está en una fundación porque usted no tuvo dominio propio. Y usted está en una fundación porque usted vino a trabajar el dominio propio. Y si usted no trabaja ese tema aquí en la fundación, usted sigue siendo un problema social, un problema familiar, un problema en su hogar. Entonces la problemática no se acaba aquí. Porque usted va a seguir encontrando con personas que siguen limando allá afuera. Personas que van a seguir siendo injustas, personas que le van a seguir recordando su pasado. Entonces, si usted no tiene dominio propio, va a haber una persona que todos los días le va a recordar su pasado. Y tal vez esa persona que le va a recordar su pasado, tal vez sea la que le está pagando la mensualidad. Por mucho que lo quieran, por mucho que lo amen, no se lo van a sacar en cara, se lo van a recalcar. Y por muy orgulloso que usted sea, por muy prepotente que usted sea, por muy arrogante que usted sea, a usted también le duele. A usted también le duele que en ese instante usted no esté ni con su mamá, ni con su papá, ni con su marido, ni con su hijo, ni con su hija, ni con su hermano, no sé, con su ser querido, con sus abuelos, con el que lo haya criado. Pero usted como mínimo, todo el que está en una silla aquí en una fundación, como mínimo tiene una persona que se está preocupando por usted. Y usted ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces usted ha hecho, cuántas veces usted le ha llevado problemas a la casa, a su familia?
Y un día en la fundación te dicen un no y te enfadas con la fundación, decís que la fundación es la mala, que la fundación es el problema. ¿Cuántas veces usted dejó el plato de comida servido, el desayuno, el almuerzo y la cena, llegó a su casa y se lo calentaban aún, o se lo guardaban en la nevera? Y un día la cena se demoró en la fundación media horita, una hora, póngale 2 horas, después demorar las horas que sea. Y venía y decís que la fundación es la mala. ¿Sabes qué es dominio propio? Ser responsable y ser respetuoso con tu autoridad. Porque el peor error que usted puede hacer es creer que el líder es su amigo. El peor error que usted puede hacer es decir que el compañero es su amigo. Después de que usted pasa de una fundación, del broche, de la recepción, de la puerta, no sé cómo le digan, hacia adentro, Dios, usted y nadie más, hermano. Aquí no venga a llorar porque un día el operador lo van a sacar y entonces te va a ir con el operador a vivir o qué. O todavía no tienes control sobre tus emociones. O sacaron a tu compañera y te vas a acompañar. ¿Vas a comparar tu proceso con el de ella? ¿Cuántas veces usted no ha analizado de que usted está en una fundación y usted está llorando porque se llevaron a su parcero? Porque en la fundación todavía hay parceros y parceras. Y lloras y te vuelves melancólico porque lo sacaron a él, porque un día la mamá dijo, no, voy a darle una oportunidad. Mi líder, voy a darle una oportunidad. Es que le salió un trabajo, es que va a estudiar, es que bueno, ya uno se sabe esos parámetros, esa oración, porque ya es una oración. Y usted sigue la fundación y llora y no, y ahora a él se le abrieron las puertas, las oportunidades de vida. No, imagínate, y uno todavía aquí llorando y chillando y bregando, y me levanto y veo estas caras, Dios mío. Y pasa 1 o 2 meses y vuelve esa persona recaída. Y vos pasas a ser el buen ejemplo de lo que un día fue el mal ejemplo. Y usted le dice, ¿y qué pasó? Y otro libro de mentiras, otro libro de excusas. ¿Sabes qué le pasó? Que no tuvo dominio propio, que no ha sido capaz de hacer un proceso a conciencia, por convicción, sino que siempre lo hizo por conveniencia. Y eso es lo que afecta a los procesos. Usted puede repetir esa silla. Hoy usted está en esa silla. Yo me daría una sola pela bien dada y salgo a hacer las cosas bien. Pero no. Todos nos gusta es suavecito, todos nos gusta que no duela. Nos engañamos, nos autoengañamos. Salimos, volvemos, recaímos, volvemos a esta fundación. Entonces hoy te veo en el cuadro derecho y tal vez mañana, si vos no te cuidas, te veo en el cuadro izquierdo en otra fundación. Y así te la puedes pasar toda la vida. Que vas a seguir viendo a la misma persona aquí dándote una charla, un devocional, una escuela de sabios, pero vos vas a estar en diferentes fundaciones. Y así se te va la vida. Y seguir echándole la culpa a tu mamá, a tu pareja, a la sociedad, al trabajo. A mí hace mucho tiempo me probaron el dominio propio porque me mandaron a hacer un mandado, llevaba 4 horas de viaje y me dijeron devuélvase. Y cuando me devolví a esa casa, me dijeron no va para el norte, va para el sur, vuelve y váyase. O sea que me aguanté 8 horas de viaje para que me dieran una frase de menos de 10 segundos. Y por no refutar, por no alegar, por no decir nada, por decir sí señor, listo, no hay ningún problema, por tener buena actitud, obtuve el trabajo donde yo me fuera puesto a alegar que usted me hace volver 4 horas a mí para decirme que no. ¿Por qué no me lo envió por un mensaje? ¿Por qué no me lo hizo por una llamada? Tal vez la persona que más se le vaya a burlar a usted no sea el enemigo, la liebre. Tal vez la persona que más se le vaya a burlar a usted sea su hermanito, sea su pareja, sea su hijo. ¿Y se va a enojar con él? No tenemos dominio propio el día que llega la visita y empezamos a manipular, a empezar a malhabrar de la fundación, a empezar a ver todo lo malo de la fundación. Si usted va a una fundación a ver lo malo, pues lo va a encontrar. Es como el día que la fundación vaya a su casa y vea las cosas malas. Toca contencionar a su mamá, a su papá, a su abuelo, a usted, a todos, y llevárselos para la fundación.
Porque siempre que nosotros vamos a ver lo malo, pues lo vamos a encontrar. No tenemos dominio propio el día que una mujer te sonría y vos querés conquistarla, llevándola a la rumba a tomar cerveza. Y como usted, discúlpeme la frase, como usted es bien huevón, usted no va a gastarle aguardiente y no que hoy le gastes que whisky y coronita para la reina. Y usted cree que la está haciendo bien y te agarras a tomar con ella sabiendo que ella tiene los dos primeros factores de recaída, te va a rumbear y te va a consumir alcohol. Y no te diste cuenta que ella era una consumidora social. Y vos un crónico y vas a ser un crónico para toda la vida. Y usted va a ser una crónica para toda la vida, si le duelas. Y se acabó la rumba a las 3 de la mañana. Y como cosas de Dios apareció el diablo, ¿no? Porque es que el diablo es el que aparece allá. Y te fuiste para el baño, pusiste las manos en el baño, te echaste agua y decís que, ya estoy prendido, ya estoy borracho. Y volteaste a mirar para el lado y hay una persona con la nariz blanca. Y dice que lo va a pegar. Y como no tenés autocontrol, saliste cajeando, hablando bobada, la rumba la veías más rápido. Se terminó la rumba a las 3 de la mañana, saliste y el autocontrol hace rato se venía perdido. El autocontrol se perdió desde el momento que usted le dijo a ella, no, desde el momento que usted ya no fue capaz de decirle, vamos a salir a comer algo, y no que le dice, vamos a salir a rumbear. Y lo que no sabías es que ella es social, ella después de la rumba se va para su casa y al otro día madruga a trabajar, usted no. Si esa rumba fue un viernes, usted se va a dejarla a la casa, pero usted se va a buscar remate. Y que yo sepa el remate no es en la iglesia, que yo sepa el remate no es en el culto, que yo sepa el remate es en una finca por allá, que usted ni siquiera sabe dónde es, puede ser hasta fuera de su ciudad, fuera de su departamento, se levanta el otro día, abre los ojos en una cama que ni siquiera la suya, si es que es una cama o en el piso, una finca que usted nunca había llegado, personas que usted nunca había conocido, y te llega algo que es que supuestamente el guayabo moral, es una recaída que usted tiene y empieza a echarle la culpa a todo el mundo. Es que la culpa es de esa vieja, es que la culpa de la quincena, es que para qué la quincena justo es un viernes, y así te la vas a pasar toda la vida, teniendo problemas, situaciones como ese y echándole la culpa a los demás porque no has tenido dominio propio. Dominio propio es madrugar, dominio propio es respetarte, dominio propio es respetar a los demás, dominio propio es ser responsable, dominio propio es ser autoeficiente, dominio propio es hacerte responsable de las metas, de tus méritos. No hay nada más rico que uno comprar las zapatillas de uno, porque usted está pensando todavía en comprar unas zapatillas, en comprar un carro, y estás poniendo lo material por encima de las cosas de Dios. Y yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de espiritualidad. Y a usted le pueden llevar unas zapatillas a la fundación, las zapatillas que usted quiera. Y usted el primer día se siente lindo, se siente mejor, se siente autovalorado. No, no, Dios mío, se me subió el ego. Y pasan 8 días, 15 días, ya las zapatillas las ven normal. Así sucedía fuera en la calle. Querías un trabajo y te lo daban y ya se te va igual si estás trabajando o no estás trabajando. ¿Sabes por qué? Porque siempre poner lo material por encima de Dios. Ya cambiaste el caminado, la forma de hablar, la forma de contestarle a tu mamá. ¿Qué hubo, cucha? ¿Cómo diría? ¿Qué hay? Y le hablas y que estás bien y que estás súper bien, contento, alegre. Y cuando termina la conversación y que no me va a dar para la tienda, siempre le estás quemando en una llamada a tu mamá. Fuera acá adentro o fuera afuera. Abunda la redundancia. Estabas allá y mamá, no, muy bien, contento, alegre. Y cuando ya iba a terminar la llamada, le decían, mamá, hágame un favor, présteme plata. Tu mamá todavía está esperando que le devuelva 50.000 que un día le dijiste que le iba a devolver. Présteme 20 para 50, mamá. Todavía ya los está esperando. Usted nunca le pagó. Entonces, para usted tener dominio propio, tiene que rendirse. Para tener dominio propio, yo me tengo que dejar guiar de la persona idónea. Porque si yo sigo dejándome guiar por mis emociones, por mis sentimientos, estoy jodido. El amor carnal es una emoción, no es un sentimiento. Uy, mi Dios, es que tengo un sentimiento. Eso es una emoción. Entonces, para que esto funcione,
Usted tiene que dejarse guiar del líder, tiene que dejarse guiar del operador, del pastor, no sé, de la persona idónea que está ahí en ese lugar. Pero usted es tan grave que se deja guiar del nuevo, del más grave, del que más bobadas habla en la fundación, del que más sufre de verborrea, del que más promete, del que se cree más sabio, del que un día dijo, no, yo me sé los 365 días del solo por hoy. Me los sé de memoria. ¿Y los aplica? La pregunta del millón. No, es que yo me sé la Biblia del derecho del revés. Dígame un versículo y lo verás que yo le digo en qué página está de la Biblia. ¿Pero lo aplica? Porque en la fundación hay muchos inteligentes, pero pocos sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces una cosa lleva a la otra. La verdad es que usted no se debe confundir. La verdad es que usted debe tener sus metas claras. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, si usted no está claro en lo que quiere en su vida, a como salga y a coger el bus, se le desvía su camino. Este es mi aporte, Felipe. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por el aporte. De pronto ahí está conectado el líder Leonardo, Pastor Luis. Felipe, buenos días. Buenos días, Pastor. Buenos días para todos. Buenos días para las familias, para los muchachos, las muchachas, las fundaciones que están conectadas. Yo quería que habláramos un poco de lo que es la ataraxia. No sé si alguno conoce ese concepto aquí de los que están presentes. ¿Saben qué es ataraxia? Es calma, tranquilidad, frialdad, impavidez, insensibilidad. Es la capacidad que desarrolla un ser humano para no dejar que su entorno le afecte. Y el dominio propio es eso. O sea, qué capacidades y qué cualidades desarrollar vos para impedir que tu entorno juegue un papel más importante del cual vos podés desarrollar dentro de tu ser. Por eso se llama dominio propio. Propio, ojo con esta palabra, propio, no impropio. Cuando es impropio el dominio, pues cualquier persona, cualquier factor externo toma control de tu vida. Digamos que nosotros podíamos haber probado las sustancias y los químicos y los psicoactivos, como quieras llamarlo, debido a que no tuvimos dominio propio, sino que dejamos que las cosas externas tomaran control de nuestra vida. Tanto así que llegamos al punto de que una papeleta de sustancia, de cualquier químico, tomara control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? El dominio propio. Eh, aún la fundación se convierte en un formador de este dominio propio. Porque si alguien que lleva 10 meses viene y me dice, no, lo que pasa es que a este man ya no lo soporto. No, lo que pasa es que al muchacho que acaba de llegar esto. No, lo que pasa es que la comida. O sea, estás dejando que factores que no están dentro de tu ser tomen control de tu ser. Factores que se escapan del manejo de nuestras manos. Hay cosas en la vida que siempre se van a escapar del manejo de nuestras manos. Entonces, si vos no desarrollas ese dominio propio, siempre los factores externos van a tomar control de tu vida. Y usted como ser humano tiene la autoridad, tiene el poder para tomar control de eso. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo hacemos? Ya de pronto los regaños y las cosas. No, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Ejercitándolo, ejercitándolo cada día.
Que yo sé que en las fundaciones es un pequeño mundo, es una pequeña sociedad que se forma y muchas veces podemos oír casos, pongo estos ejemplos, de alguien que le caía X, le caía mal a y el Y abandona el programa. Entonces el X siente que conquistó algo y que algo mejoró en su vida, pero resulta que ese Y vuelve a ser parte de la sociedad a través de otra persona y vuelve otra vez, y así es la vida. Por eso la formación en los centros de rehabilitación, en la fundación, en las metodologías, en los estilos de vida, en la filosofía, siempre te llama lo mismo. ¿Cómo hago para vivir en sociedad? Teniendo dominio propio y ejercitándolo cada día. Hay personas que te van a fastidiar. Entonces siempre vas a tener una disculpa. ¿Por qué? Porque no tuviste la cualidad positiva de tener dentro de tu ser y ejercitar cada día el dominio propio. Siempre vas a tener una excusa. No es que esa mujer que me conseguí, no es que ese esposo que me conseguí, no es que ese trabajo muy duro, mamá, papá, no es que allá me grita, no es que, porque pase lo que pase, así no estés de acuerdo con el director. Óigame en este consejo, así no esté de acuerdo con el terapeuta, así no esté de acuerdo con el psicólogo, así no esté de acuerdo. Aprenda a tener dominio propio y dejar que las cosas sigan su curso y que no se nos salga de la mano ese dominio propio. Las cosas se caen por su peso. Yo, ¿para qué le puedo decir? Yo en muchas veces no estuve de acuerdo con el que me educó a mí durante 5 años. Pero ahorita lo decía Cristian, la autoridad, el principio de la autoridad. El principio de la autoridad me lleva a tener dominio propio y respetar. Que él como ser humano aprendía también de sus propios errores, como decía también Cristian ahora. Personas inteligentes y no sabias. Los inteligentes siempre aprenden de sus propios errores. Pero bueno, son inteligentes. Los sabios aprenden de los errores de los demás. Y los necios nunca aprenden. Nunca. Nunca aprenden. ¿En qué puesto estás tú? Adquiere dominio propio y vas entendiendo qué es la verdadera sabiduría. Este hizo esto, ese hizo esto, ese hizo aquello. ¿Cómo me salgo de ahí? Teniendo dominio propio, aprendiendo de ese error y no irlo a cometer de nuevo. Siempre en la vida. Por eso yo digo que es una pequeña sociedad la fundación. Y esa pequeña sociedad, cuando salgas, te la vas a encontrar en esa gran sociedad. Personas que insultan, personas que amanecen disgustadas por X o Y motivo, personas que chocan, personas que no te van a caer bien. Entonces, por eso no puedes abandonar proyectos. Siempre que vas a abandonar un proyecto es porque tenés uno mejor visto. Siempre. Entonces, adquirir la cualidad del dominio propio se requiere, es como ir al gimnasio cuando quieres adquirir brazo, tríceps, pierna, pantorrilla, antebrazo, hombro, espalda. Tenés que trabajar sobre ese músculo para que le des forma. Así mismo es el dominio propio, es un trabajo constante. Y el que aprende a dominarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. Porque no vas a tener ninguna justificación nunca más, nunca más, nunca más para volver a consumir, para volver a los malos comportamientos, a los malos hábitos, a los malos pensamientos. Sino que dejas que cualquier circunstancia te frustre. De cualquier, miren, la ataraxia puede ser un problema que muestra indiferencia ante determinadas cuestiones. Hay cosas que se nos salen de control, siempre va, si se nos salen de nuestras manos, no tenemos cómo cambiarlas. Y para obtener esta ataraxia,
tenemos que ejercitarla. Es más, hay ataraxia física del alma y el espíritu. Júntese con personas que verdaderamente edifiquen. Y así vas a teniendo a ejercitar el dominio propio en tu vida. Siempre vas a tener luchas. Es que bajemos, quitemos ese paradigma que tenemos de que dejamos de soplar y la vida se nos arregló. No, 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 no. Tienes que desmontar eso de tu cabeza. Es un paradigma que está ahí. Y nosotros los que hemos tenido problemas de adicción cuando llevamos 3 meses, 4 meses sobrios, pensamos que la vida se nos arregló. Y la vida es una lucha constante. Lo que pasa es que ya lo que nos enseñan estos procesos es a salir avantes ante esas circunstancias adversas que nos presentan en el camino. Eso es lo que tenemos que ejercitar. Pero la vida no se te arregló porque llevas 4 meses sin consumir. Vos sos el que arreglas tu vida. Dios te dio una sola cosa grande a cargo, solo una cosa grande a cargo, tu propia vida. ¿Cómo la manejas? Es cuestión tuya. Yo no puedo redimir a nadie, ni siquiera a mis hijos. Yo no los puedo cambiar. Yo los tengo que inspirar como líder de un hogar. Ahora, vos como líder de una fundación, ¿realmente estás inspirando al cambio o estás imponiendo el cambio? Te vas a estrellar siempre con la generación que hoy día se maneja y vas a tener frustraciones como líder. Vas a tener frustraciones porque hay gente que no va a cambiar y hay gente que a su determinado tiempo lo tendrás que hacer y otros sí van a estar atentos. Solamente haz tu labor. Por eso el mismo Jesucristo le dijo a los discípulos, si quieren váyanse. Yo no los estoy forzando a que se queden. Y esos manes en ese momento tenían que ejecutar el dominio propio y decirle, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea que ya habían vencido ciertas cosas. Ya habían aprendido ciertas cosas del líder. Eso es el cambio. La vida te va a golpear durísimo, durísimo. Y si vos no sabes vivir en sociedad, vivir en familia, vivir matrimonialmente hablando, vivir laboralmente hablando, si no aprender a tener dominio propio sobre ciertas cosas, cuando recibas la quincena te destrozas. Y eso le ha pasado aquí a muchos y seguirá pasando desafortunadamente. Gracias damos a esta escuela de sabios porque nos permite aprender todo esto. Yo me retroalimento hoy y hoy te muestro la necesidad que tengo. No porque tenga 3 centavos en el bolsillo o porque Dios me dé el privilegio de manejar una familia, de tener unos hijos hermosos y maravillosos. No, es cómo me domino yo ante aquellos. Bueno, vea, nosotros somos tan débiles en el dominio propio que usted sale con 20 meses de la fundación, o tal vez 2 años, o tal vez 5 años. Y un solo comentario de una persona que por otra tercera persona te llegue un chisme a tus oídos. Y si vos no has desarrollado esto que se tocó en la escuela, en el devocional, en los proverbios, se tocó esto, el oír. ¿Oís con la carne? ¿Oís con el alma? ¿O con el sentido de la audición del espíritu? Pobrecito él. Si estás en el espíritu, ¿qué hace? No, es que ese man anda diciendo esto y de vos. Entonces vos en la carne reaccionás. Uy, hermano, yo voy a coger a ese man. En el alma te entristeces o decís, pero si estás con la audición del espíritu, en el dominio propio, decís, Dios lo bendiga a ese hombre. Gracias porque me hace crecer hoy. Eso es dominio propio en el espíritu. Hoy me hace crecer y me hace entender de que algún día me enseñaron por allá en el 2025, en el mes de febrero, en el día 19, que yo tenía que dominar esto en mi vida. Porque si lo actúas en la carne, te enredas y terminas consumiendo.
porque vas a tener una justificación ante la sociedad, ante la familia y ante tus autoridades de, uy, no, hermano, es que me enredé, me enojé y no encontré otra ruta de escape, sino volver a los viejos patrones de comportamiento. Así que la invitación es para ejercitar el dominio propio, verdaderamente ejercitarlo y aprender a tener los sentidos espirituales. ¿Con qué ojos veo? ¿Con los de la carne? ¿Con los del alma? ¿O con los del espíritu? Mujeres bonitas hay. ¿Cómo las veo? La primera mirada es inevitable. La segunda ya es mi responsabilidad. ¿Cómo me domino ahí? ¿Debo comprar esto cuando reciba mi primera bendición grande o debo comprar es aquello? ¿Cómo miro ahí? ¿Cómo miro ahí? Y lo decía yo, la única manera de obtener dominio propio es a través del espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que tengamos eso muy presente. Y no es religiosidad, es vida espiritual. Sea como la practiques, no sé si es yoga, si es islam, si es budismo, si es estoicismo, si es lo que sea, o cristianismo. Pero si practicas una vida espiritual y la aplicas al dominio propio, te va a volver invencible. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vas añadiendo y vas creciendo y no te das ni cuenta que ahora ha cambiado tu vida. Pero si estás sentado ahí sentimentalmente, ay, ¿cuándo será que me voy? Yo quiero volver a trabajar. Nada te va a salir bien. El aquí y el ahora. Un minuto tienes para dominarte en tu interior. El aquí y el ahora. ¿Ya pasó? El aquí y el ahora. Mañana no sabemos. Y ayer, lo que hayas hecho, ya no tenés cómo cambiarlo. No hay poder. No hay poder cómo cambiarlo. Es aquí y es ahora. No existe más. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bendiciones. Gracias, Pastor Luis. Seguimos con los aportes. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señor. Días para todos. Dios les bendiga, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a todos a esta escuela de sabio, a este tema no propio, cual me parece un tema muy interesante, demasiado especial y muy importante para nosotros, las personas que estamos en un proceso de rehabilitación. Habiendo tocado los temas de las habilidades para la vida, tenemos tres enfoques, tres áreas en las cuales nos vamos a fundamentar de ahora en adelante, partiendo pues desde el conocimiento del tema. Tenemos las habilidades emocionales, las cognitivas y las habilidades sociales. En las habilidades emocionales podemos encontrar la empatía, el manejo de emociones y sentimientos, el manejo de tensiones. En las cognitivas tenemos el autoconocimiento, la toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico. Y en las habilidades sociales tenemos la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el manejo de problemas y conflictos. En cada uno de estos aspectos nos podemos ver enfrascados en una taza, si lo podemos llamar así, en una taza llamada autocontrol, dominio propio. Entonces, me parece muy importante para en las habilidades para la vida, aplicar más que cualquiera de estos puntos el dominio propio, porque todo parte desde el dominio propio. Debo tener dominio propio para tener empatía, para ponerme en los zapatos de las demás personas que necesiten mi apoyo. Debo tener un dominio propio para
para no pensar en mí mismo, todo el tiempo en mí mismo. Y teniendo en cuenta también que un principio básico y es la honra hacia los demás, primeramente. Porque pues, una de las leyes estipuladas por Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con nuestro alma, con nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no nos podemos quedar sin mencionar que el dominio propio es una manifestación de la fortaleza interna que permite mantenernos firmes ante cualquier adversidad, ¿sí? En un proceso de rehabilitación, reconocer que la mente es flexible y capaz de adaptarse es esencial. La neuroplasticidad que nos enseña que cada nuevo esfuerzo genera conexiones que fortalecen nuestras capacidades. Cuando ejercitamos las habilidades para la vida, no solamente se fomenta la resiliencia, sino que también se cultiva un sentimiento de control sobre nuestras acciones y nuestras emociones. La inteligencia emocional y racional son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permite gestionar nuestras acciones y reestructurar los pensamientos que pueden ser limitantes. Con el dominio propio, desarrollamos la capacidad de observar sin juzgar, de tomar distancia ante las emociones perturbadoras y de actuar de manera alineada en base a nuestros principios. Este proceso obviamente no es fácil, pero es a través de la práctica constante y a la autoobservación que logramos una transformación profunda. Al final, el verdadero dominio propio se traduce en la libertad de elegir nuestra respuesta ante la experiencia, guiándonos hacia el crecimiento personal. Sí. El síndrome del pensamiento acelerado es una manifestación de la ansiedad donde la mente se convierte en un torrente incontrolable de ideas, de preocupaciones constantes. No hay ningún tipo de descanso, solamente una sucesión interminable de pensamientos que desgastan la energía mental, que nos distorsionan la percepción del tiempo y de la realidad. La mente deja de ser un instrumento bajo control y se convierte en un caos interno que nos agota, nos impide el descanso y afecta la estabilidad emocional a todos. Este estado nos impide disfrutar del presente porque siempre hay una idea nueva que nos interrumpe, o una preocupación que exige atención, o una expectativa que crea tensión. La mente, en su intento de abarcarlo todo, se satura. Y eso nos pasa a todos. Nada está exento de esto. Reaccionamos con impaciencia y reaccionamos bajo los estímulos y los impulsos. Para recuperar el equilibrio, es importante quedarnos quietos, observar, permitir que el silencio mental se haga presente. Porque la calma no se encuentra en más respuestas ni en más información, sino en la capacidad de soltar sin la necesidad de control. La mente también necesita pausas para funcionar bien. La serenidad no es un estado que llega por sí solo, es una decisión consciente de reducir la velocidad, de aceptar que no todo requiere una respuesta inmediata, de confiar en que muchas cosas se resuelven sin necesidad de sobrepensarlas. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información de manera objetiva para poder llegar a una conclusión bien fundamentada, ¿sí? El manejo de las tensiones, el manejo del estrés, lo estábamos viendo esta semana. Están relacionados, ¿por qué? Porque ambos tienen que ver con la forma en que enfrentamos las exigencias de la vida. La tensión surge cuando nos enfrentamos frente a situaciones que requieren esfuerzo físico, emocional o mental, ¿sí? X. Mientras que el estrés es la respuesta de esas tensiones que especialmente las percibimos como una carga abrumadora, lo podemos llamar así. Nosotros mismos podemos permitir o podemos también evitar que el estrés sea un problema crónico, ¿ya? Estableciendo límites, vamos a poder pasar esa línea del tiempo entre la ansiedad y el autocontrol. ¿Sí? Nuestra mente no es esclava de las emociones pasajeras. Esto no significa reprimir, sino dirigir con sabiduría, actuar con intenciones de sabiduría, valga la redundancia. Hay que elegir lo que es correcto. Tenemos que autorreflexionarnos, reconocernos sin autoengaños.
porque esa es otra, los autoengaños, siempre, siempre nos impide ver el trabajo silencioso que nadie más puede hacer por nosotros. ¿Se me va a entender? El que domina su mente encuentra paz en medio del caos. No porque el mundo cambie, sino porque ha aprendido a gobernarse él mismo. No teme la adversidad porque sabe que su reacción es suya y no del destino. Tampoco busca excusas, sino crecimiento. La vida no se controla, pero sí la forma de vivirla. En cada decisión, en cada instante, está la oportunidad de ser dueños de nosotros mismos. El carácter es la verdadera medida de una persona, la esencia que define cómo actuamos cuando nadie nos observa y cómo enfrentamos lo inevitable. No es el resultado de circunstancias externas, sino de elecciones constantes, de la voluntad de alinearnos con la virtud en cada situación. Esa es la riqueza de reconocimiento de nuestra verdadera persona, nuestro verdadero ser. Las capacidades del carácter no se heredan ni dependen del destino, se cultivan con disciplina, con la decisión de enfrentar con justicia, templanza y carácter cuando el camino es difícil. No es en los momentos de calma donde se forja la fortaleza, sino en la adversidad, cuando todo parece difícil, incierto. Porque es que el que fortalece su carácter no necesita la aprobación ajena, porque sabe que lo esencial está dentro de él. Nosotros actuamos con integridad sin esperar recompensas. Nosotros encontramos serenidad, pero en nuestra propia conciencia. La virtud no es una idea lejana, sino una práctica diaria. Este es de un proceso, por eso le llamamos proceso de rehabilitación. Las uvas deben ser aplastadas para hacer vino. Los diamantes tienen que ser aplastados. Los diamantes solamente se crean bajo presión y las semillas crecen en la oscuridad. Así que cuando nos sintamos aplastados o bajo presión o en la oscuridad, entendamos que estamos en un lugar poderoso de cambio. Amén. Amén. Nada, eso era lo que tenía para decir, Miliar Felipe. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Darwin, gracias por el aporte. Entonces seguimos pues, con este tema. No sé si de pronto la señora Aminta va a dar algún aporte sobre el dominio propio en el proceso de rehabilitación. Tiene levantada la mano. ¿Me escucha? Señora, buenos días. Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Escuchando el tema, de verdad que es bastante interesante lo que es el dominio propio. Cuando ustedes ayer me mandaron el link del dominio propio, dije qué tema tan interesante, porque el dominio propio nos conlleva al ser humano a ser de un solamente estilo de vida de cada uno de nosotros, porque habemos seres humanos que nos conlleva la vida y las circunstancias de las situaciones a ser personas de doble ánimo. Y cuando somos de doble ánimo, somos insensatos, dice la palabra del Señor. Entonces no podemos ser esos hombres y mujeres insensatos, sino que nos caractericemos. El dominio propio nos conlleva también a tener una identidad que nos caracteriza como seres humanos a cada uno de nosotros. Si yo pierdo mi identidad, estoy perdiendo mi estima, y no podemos perder el estima cuando yo tengo una identidad que a mí ya me caracteriza como un individuo, como una persona de bien ante una sociedad. Entonces no podemos perder esto. Yo miraba cuando el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que Jesús, bueno, vino y ¿qué pasó? Y les dio esa libertad. Entonces a veces los seres humanos nos pasa eso, dando vueltas y dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque hemos padecido de ese dominio propio que nos caracteriza como personas idóneas, personas servibles a una sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que no podemos ser personas insensatas, porque el doble ánimo no es bueno, porque el doble ánimo, tú estás hoy bien, estás pensando positivamente bien hoy, y puede ser que mañana
tu pensamiento, tu estado de ánimo te conlleva a una debilidad y a esa debilidad es la que toma a veces control en el ser humano. Entonces, por eso tenemos que valorar siempre que esa identidad que a mí ya me caracteriza como una persona verdaderamente libre, libre de ataduras, libre de droga, libre de yugo de esclavitud. Entonces tenemos que conservar, yo digo conservar esa identidad que a mí me caracteriza y me conlleva a tener un dominio propio. El dominio propio nos conlleva a tener una estabilidad emocional, una estabilidad en el cual nosotros como seres humanos y con problemas podemos tomar buenas decisiones ante esta sociedad que está tan corrupta, por decirlo así, porque donde uno va a la esquina o algo hay gente fumando, tomando, niñas vendiendo su cuerpo a muy temprana edad. Entonces, que no perdamos esa identidad que nos caracteriza a través de tener ese dominio propio para que podamos ser esas hombres y mujeres sensatas, no insensatos, sino sensatas en el dominio propio para que no seamos de doble ánimo y no pensemos hoy estamos tristes y mañana, ¿y qué te pasa? No, es que mira que lo que decían ustedes, el líder tal esto, me choca esto, me mandan a hacer esto, no me gusta. Entonces ahí vamos perdiendo porque vamos adquiriendo es debilidad. Y mi parte emocional, la parte emocional la vamos perdiendo. No podemos dejarnos llevar de la debilidad que tome control sobre nosotros, sobre ustedes, muchachos y muchachas, porque esa debilidad no nos va a dejar crecer, esa debilidad no nos va a dejar tener una estabilidad emocional para poder ser hombres y mujeres determinantes. Tenemos que ser determinantes y cuando yo soy determinante es porque ya tengo ese dominio propio y puedo decirle a esto no y a esto sí. Amén, ese era mi aporte. Gracias, doña Minta. Entonces, siguiendo con este tema del dominio propio, pues cuando nos hablan a nosotros de dominio propio, pues pensamos que era el mismo dominio con el que queríamos dominar el consumo o ese dominio con el que a veces queríamos imponer cosas y digamos que no es ese tipo de dominio porque ahí nosotros estábamos dominados. O sea que esa clase de dominio no es. Y entonces uno, como ahora está diciendo el pastor Luis, creo que dijo, que habló de autoridad, pues hay un dominio que se esconde ahí. Y cuando uno piensa el dominio propio, es como que, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer. Es como cuando la persona piensa que tiene dominio propio porque llegó a la fundación y dijo que ya la tenía clara. Entonces, piensa que ya eso es dominio propio. Que, que antes se aleja de esa autoridad. Y eso es algo que la persona a veces defiende. La persona a veces dice, es que yo tengo dominio propio porque yo ya me sé conducir, porque yo puedo ser independiente, porque yo sé que me pasó, que cometí un error, pero ya yo sé cómo hacer. Y en la fundación precisamente a veces eso es lo que se le enseña a la persona cuando no se le da la razón, así tenga doctorado en algo. A veces puede llegar un muchacho que esté a apoyo y sea hasta menor de edad y a veces le tiene que decir, no, así no es. Y ahí le están probando el dominio propio. Ahí le están ejercitando el dominio propio. Porque, porque nosotros nos tienen que ejercitar, digamos que ese músculo del dominio propio para nosotros poder empezar ese proceso. Por eso el proceso habla de cosas como que nosotros tenemos una negación, que nosotros no aceptamos, que no nos adaptamos, que a veces tenemos muchas dificultades para reconocer
nuestras fallas, que a veces tenemos, digamos, somos diplomáticos para muchas cosas, tapamos cosas o decimos, no, yo no, yo así, yo lo hice y así está bien, así me regañen y si me toca pagar disciplina la pago con amor. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no dominamos. Sabemos cómo manipular a veces, pero ese manipular es como decir yo estoy dominado y pero dominado. Y no nos permitimos a veces conocer el dominio propio. Y el dominio propio no viene cuando yo, cuando yo no quiero que me conozca digamos, mi líder, mi director. Cuando yo no hago uso de esa autoridad, porque pensamos que la autoridad es simplemente el otro me manda y yo tengo que decir sí, señor. El otro me regañó y yo tengo que decir sí, señor. El otro me felicitó y ahí sí le voy cogiendo confianza. Pero a veces no hacemos uso de esas personas que están ahí y no entendemos que el dominio propio, no por ser propio, no implica la soledad y no implica el aislamiento. Ese dominio propio viene prácticamente enseñado. Ese dominio propio viene cuando yo me siento allá a recibir, cuando yo no, cuando solamente el que tiene la razón no soy yo, o no cuando nos están hablando y ya tenemos 10 argumentos para devolver. Por eso en la fundación hay algo que se llama ser receptivo. Porque hay muchas cosas de las que yo me siento seguro, a veces son simplemente cosas que me han dominado a mí. A veces yo me siento seguro de decir que yo consumía esto, me siento seguro de decir que ese líder, me siento seguro de decir, no, ese nuevo no quiere nada, pero pues a veces no estoy receptivo, no estoy como en un banco, cuando pasan un banco, se le hacen todo alrededor, se sientan todos alrededor y empiezan a decirle a la persona, vea, usted no quiere nada, usted está haciendo un proceso nomás de aguante, usted nomás quiere salir para retomar el consumo, o usted no le está doliendo lo que está haciendo su familia, a usted no le importa su vida, usted no recibe, usted puede estar ahí sentado, pero está con ruido por dentro, y eso, todas esas cosas lo han dominado a uno, y uno a veces se siente más seguro de lo que lo domina, porque dejarse dominar no es fácil. Y dejarse dominar es entregar los tesoros de uno. Dejarse dominar no es fácil, porque dejarse dominar es entregar los tesoros de uno. Entregar pensamientos que para uno son el orgullo, entregar cosas de las que uno se siente, entregar cosas de las que uno se siente seguro de que le va bien, entregar cosas que lo hacen sentir a uno mayor, que lo hacen sentir a uno un adulto, porque uno buscaba eso desde que era menor de edad. Quiero ser un adulto, quiero tener la cédula, y crece, pero con ese pensamiento de niño que tenía, queriendo ser adulto por medio de cosas que lo dominaban, por recoger muchas cosas que lo dominaban,
pero no por crecer de pronto en el dominio propio, porque crecer en el dominio propio implicaba tener personas por encima de uno. Y pues uno a veces no le ve como la lógica a eso y no le ve como la forma. Cuando yo llegué a la primera fundación, alguien me dijo, es que uno acá viene a hacer lo que no quiere hacer. Entonces yo, no, pero entonces esto ¿para qué? Si la idea es que la gente le va bien cuando la dejan hacer lo que quiere. Ese es el pensamiento de uno. O sea, yo pensaba, no, la gente no hay que enseñarle nada, sino dejarla que haga lo que quiera. Entonces ahí se le ayuda. Y para nosotros a veces esa es la ayuda. No, pues yo quiero ir a un lugar donde me dejen hacer lo que quiera y yo así me recupero. O sea, como premiándome por todo. Y cuando uno empieza cuando uno sabe que tiene que trabajar más humildad, como dice el líder Leonardo, que cuánto tenemos de humildad, porque a veces nos olvidamos de las consecuencias, nos olvidamos como si perdiéramos una materia en un colegio y nos olvidamos que hay que hacer recuperación. Nos olvidamos de que tuvimos unas cosas que necesitaban ya después un aprendizaje, que necesitaban sentarme yo a recibir, porque pues el dominio propio, pues nosotros podríamos hablar, no, domina tus miedos, desafíate, como pues hacen los motivadores, ¿no? Domina tus decisiones, domina el mundo, domina la vida, domina a los que te rodean y así, ¿no? Lo enseñan de una forma fácil, pero no dicen siéntese a recibir, como dicen en una fundación. Entonces la fundación es la brusca, la fundación es la que tiene pues una meta porque lo meten a uno en la realidad, porque dicen no, no señor, no es como usted dice, es aceptando y cuando aprenda a aceptar, ahí sí la opinión sale con humildad. Pero pues cuando nosotros nos dedicamos a decir, no, es que esto puede estar mejor así, puede estar mejor así, y ya le empezamos a meter en lo de nosotros. No, porque esto es malo, porque es que esto así no sirve para nada, porque es que yo sé más que ustedes. Pero cuando hay humildad, ya la opinión de pronto le va dando lugar. Y eso es lo que a veces las personas no entienden. Que quieren es que la persona llegue a un proceso a opinar. Es que está en su derecho y se puede expresar. Y sí se puede expresar, pero primero debe expresar la humildad. Si quiere expresar algo que le sirva para el dominio propio, debe expresar primero la humildad, la receptividad, dejarse enseñar. Entonces, esas son herramientas que nos ayudan al dominio propio. El dominio propio no es solamente eh, como, como si fuera decirlo y salga a dominar, como si nos dieran una tarjetica que diga domina tu mente, entonces ya usted tiene la tarjeta y ya dominó su mente, sino que es de aprenderle a otras personas, es de dejarse ayudar, de meterse a una escuela. No más para primaria son 5 años o 6, para bachillerato también como otros 6, y queremos aprender a dominar nuestra vida de tantas problemáticas que dejó la droga en un año, y llegamos a la fundación ya sabiendo cuánto necesitamos. Entonces, pues este tema es muy amplio y tiene mucha importancia también. Entonces, pues vamos a seguir con los aportes. En vencedores levantaron la mano.
Andrés. Primero que todo, tengan todos ustedes muy buenos días. Hablamos acá de Hogar Vencedores. Es real, nosotros como personas que tenemos una enfermedad, nosotros carecemos de dominio propio. Lamentablemente hay muchos factores donde nosotros carecemos de eso. Por ejemplo, lo comento así, Dios nos regaló 3 cosas muy importantes. Libre albedrío, podemos hacer lo que queramos. Segundo, todo me es lícito, no todo me conviene. Y 3, dominio propio. Nosotros tenemos la fortaleza de crear o destruir. Tanto así que nosotros literalmente somos creadores de crear cosas que creemos hacerlas, pero no lo hacemos. Por lo general nosotros somos facilitadores de desgracias. Lamentablemente nosotros estando en este lugar aprendemos muchas cosas. La cartilla que nos enseña una fundación es muy importante, pero lo aplicamos para nuestra vida. Nosotros es real, como decían los compañeros, los líderes, nosotros salimos y el dominio propio, por ejemplo, el celular. El celular es la clave de una recaída si no lo sabemos manejar. Nosotros por lo general dormimos con el celular, comemos con el celular, estamos hablando con el celular, pero ese es el dominio que le estamos dando, por ejemplo, a ese aparato. Nosotros no tenemos el dominio propio de dejarlo a un lado o enfocarnos de algo que es importante a la realidad. Solo eso es clave para la persona que es o no es adicta. La comida, por ejemplo, tenemos el dominio propio cuando llegamos. Por ejemplo, yo soy uno de los que come bastante, me gusta la comida, pero a veces sobreexageramos del comer tanto y no tenemos el dominio propio de decir no más. Eso es por lo general, nosotros no carecemos de... Es una virtud, tener el dominio propio de decir no. Y cuando nos dicen no a nosotros, nos ofendemos, nos da rabia, nos da ira, nos da irascibilidad. Por ejemplo, el dominio propio, un ejemplo que nos estaban comentando ayer un compañero de Racer. Salía de Racer, iba a la casa, compartía con su mamá, con su familia, y que le dijeran que no va a trabajar, no va a salir, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, y usted tiene el dominio propio de decir, me da rabia, pero no lo hago porque es mi recuperación. Entonces, es real todo lo que nos comentan acá en la escuela de ensayos y aportarlo. No tanto aportar, sino aplicarlo para nuestra vida, porque por lo general hacemos tantas cosas acá en la fundación que cuando salimos no lo aplicamos. Solo con el hecho de que, por ejemplo, una fiesta, un viernes, que una reunión familiar. ¿Será que tenemos el dominio propio para decir que no? Pero no va a pasar nada, soy con mi familia, soy en un lugar supuestamente protegido, ¿no? Pero la misma familia puede ser un factor de recaída, porque pues uno por lo general no controla, por ejemplo, que el primo que toma, el primo que fuma marihuana, la tía que fuma cigarrillo. Nosotros tenemos el dominio propio de ver a esa persona y decir, no voy a consumir, no voy a coger ese cigarrillo, no voy a coger ese trago. Está entre nosotros, tener la sabiduría y el entendimiento de saber qué me conviene para mi vida. Y la Biblia lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estamos en verdad haciendo algo por nuestra vida, estando en una recuperación, porque si estamos acá por aguante o porque nos van a dar un premio o porque vamos a hacer algo productivo, ¿qué estamos haciendo realmente en nuestra vida? Estamos generando conciencia, estamos generando algo para aportar y esa semilla para poder decir a nuestra familia si sale adelante. La cuestión es seguir constante porque pues yo puedo durar 1 o 2 años de pie, pero si me estoy pegando el permisito de la marihuana, si me estoy pegando el permisito que una no hace daño, me estoy pegando el permisito que es que el cigarrillo es normal, ahí estamos fallando literalmente y eso por lo general estamos teniendo el dominio para decir no. Entonces ese era mi pequeño aporte, ánimo y para adelante. Gracias. Recuerden que todos los aportes son importantes. Todos los aportes son, digamos, todos los aportes pueden transformar. De un aporte se puede salvar una vida, como dice en las fundaciones. Con poco se puede salvar una vida. Y el aporte que yo doy, así sea simple, sea pequeño, corto, le puede entrar más a una persona que de pronto el que se esté dando por media hora. Entonces todos los aportes son importantes. Siguiendo ahí con los aportes, Juan David Osa tiene la mano levantada. Buenos días, mi nombre es Catalina, hablamos aquí de la Fundación Cambia tu Vida.
Me hace pensar mucho el dominio, ¿no? El dominio es una persona que se controla a sí misma, que tiene autocontrol y va muy ligada a la autonomía, una persona que es capaz de establecer sus límites y comportamientos, porque creo que esto viene muy ligado también a los derechos, donde terminan mis derechos, empiezan los derechos de otra persona, ¿verdad? Entonces también podríamos remitirnos, ¿dónde más hemos escuchado la palabra dominio? En matemáticas, cuando te piden, por ejemplo, halle el dominio y el rango. Entonces es como un sargento, un coronel, un capitán, o sea, un soldado, ¿no? El rango de la persona viene muy ligado al dominio que debe cumplir, y el dominio es aquello que lo rodea, ¿no? Frente al contexto donde la persona se encuentre, ¿cierto? Donde la persona, digamos, que se sienta segura, se sienta capaz, una persona donde pueda desplegar, ¿no? Todo su conocimiento y pueda llegar a tener este dominio y este autocontrol. Gracias, Jessica Collazos. Entonces, para hablar un poco también del dominio, ¿no? El dominio es aquello que llevamos por dentro. Son aquellas cosas que vienen ligadas a los valores que cuando pequeños crecimos, ¿no? Pida permiso, salude, respete a los demás, no tire papeles a la calle, cepíllese los dientes, porque si no se cepilla se le pudren y le caen los dientes, báñese todos los días, échese un champú, y a medida que vamos evolucionando nos vamos dando cuenta que tenemos una cantidad de tareas, ¿no? Una cantidad de funciones como ser humano, ¿no? Y estas funciones dependen mucho en el dominio propio. O sea, sin que la otra persona me advierta qué es lo que debo hacer, yo debo saber en un principio dónde está mi rango y cuál es mi dominio. Mi rango es cuál es ese ambiente, ¿no? Esa atmósfera, por decirlo de alguna manera, de lo que nos rodea. Bueno, gracias. Eso fue todo mi aporte. Bueno, muchas gracias por el aporte. Seguimos con, por favor, el micrófono. Seguimos con los aportes. Pastor Frey, o no sé si el apóstol Matías. No, padre, es de acá de Villasamán, pero si le gusta darle al pastor Frey primero, no hay problema. Démosle el aporte al pastor Frey y ahora seguimos en Villasamán. Pastor Frey, micrófono. Buenos días para todos, bendiciones. Mi aporte es el siguiente. Yo creo que la palabra dominio propio encierra una cantidad de virtudes de una persona que definen su carácter. Eso lo encontramos en 1 Corintios 7, cuando se habla de los dones espirituales. Y hablando del dominio propio, el dominio propio es un don que lo da el Señor a través del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Yo creo que si se tiene dominio propio, se tiene gozo. Si se tiene gozo, se tiene bondad. Si se tiene gozo y bondad, se tiene paz. Se tiene paciencia. Entonces el dominio propio encierra una cantidad de virtudes que, escúcheme, no vienen con el hombre. Son dadas por Dios para el hombre. ¿Sí? Nadie puede decir que tiene dominio propio si no maneja
digamos, los otros complementos del dominio propio, y que esto viene de Dios. El hombre puede tener dominio propio con respecto a ciertas áreas de su vida. Hablemos de algo. El hombre puede tener dominio propio con respecto a que es una persona que no consume drogas, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿tiene dominio propio para manejar, digamos, cuando alguien lo ofende, para manejar una ofensa, para manejar un momento difícil, para administrar un momento difícil en su vida? Esa sería una buena pregunta, ¿sí? Otro ejemplo, se puede decir que se tiene dominio propio, que una persona tiene dominio propio. La pregunta sería, ¿tiene el dominio propio, digámoslo, para manejar bien su dinero, para manejar bien su tiempo libre, digamos, para manejar en cierta manera su conducta? Porque es que el dominio propio hace parte, es una de las características, una de las 7 características de los dones del Espíritu, ¿sí? Yo no puedo tener dominio propio si no tengo paz. Puedo tener dominio propio sobre la droga, digámoslo, pero vuelvo y le repito, tiene dominio propio cuando de pronto alguien le quiere perturbar la paz. Tiene dominio propio cuando alguien quiere incitarlo a pelear. Tiene dominio propio cuando le dan, hablando de los residentes en las fundaciones, tiene dominio propio cuando le dan las ganas de irse y teniendo dominio propio dice, pues no me voy. Tiene dominio propio para salir de racer o de permiso, como le llamen, para poder llegar a la casa, estar los días que va a estar y tomar la decisión de volver a retomar su proceso. Tiene dominio propio para estar en un trabajo y durar un buen tiempo en su trabajo y lograr la jubilación y lograr tantas cosas que se pueden lograr. Porque es que el dominio propio no es algo que esté relacionado con dominar X o Y cosa. No. El dominio propio hace parte del carácter de una persona que tenga definida quién es, de dónde viene y para dónde va, ¿sí? Y vuelvo y repito, si usted quiere saber algo acerca del dominio propio, léalo en la palabra, ¿sí? Cuando se habla de los dones espirituales, creo que es Corintios 13, me parece, ¿sí? Los dones espirituales. Porque al dominio propio se le suman una cantidad de características que no las podemos separar de allí, ¿sí? Entonces, ese es mi aporte. Creo que es uno de los frutos del Espíritu Santo y lo necesitamos porque nosotros sin Dios y sin su Espíritu no podemos hacerlo. Podremos dominar, podremos controlar ciertas áreas de nuestra vida, podremos abstenernos de algunas cositas en cuanto a nuestra vida se refiere, pero no podremos dominar todo, ¿sí? A esto, termino con esto, a esto en Génesis 1:26 el Señor le llamó señorear. Dijo, y señoré, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra. Es la misma palabra señorear, tener gobierno, tener dominio, administrar. Bendiciones para todos, que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Frey. ¿Tienen un aporte en Villasamán para ir terminando? Buenos días, mi líder Felipe. Sí, realmente es una apreciación de lo que es el concepto de dominio propio. Gracias por la oportunidad, por la influencia, por estar acá. Yo quiero traer a relación, padre, de que nosotros, desde que estamos en el vientre, de nuestras madres, siempre hemos funcionado por estímulo y respuesta. Es la metodología que a nosotros se nos ha adherido desde que estamos en el vientre. Y eso lo hemos estimulado de manera inapropiada. Desde que fuimos creciendo y fuimos siendo sabios en nuestra propia opinión, creíamos tener dominio propio en nuestra calle por hacer lo que se nos diera absolutamente nuestra real y absoluta gana. Hablándolo de manera objetiva, pasar por encima de los demás, irme por encima de la palabra de mis parejas, irme por encima de la palabra de mi mamá, sabiendo que las cosas eran malas, aún así las hacíamos. Y creíamos estar convencidos de que eso era dominio propio, ¿no? Dando supuestamente esos dotes de personalidad, de machismo y egocentrismo, de que siempre es mi palabra y nunca la de los demás, y siempre mi opinión y nunca la de los demás. Y resulta que ahí es donde veníamos siendo equívocos en el tema, y eso nos da trascendencia, incluso estando dentro de la misma contexto de la fundación, porque pienso que estamos tan carentes de dominio propio, que inclusive hasta el crecimiento personal o espiritual de un compañero nos perjudica, no nos favorece, sino que ese tipo de cosas, antes al contrario, nos llenan de envidia, de ciertos sentimientos reprobos, que yo creo que si estuviéramos dentro de la parte espiritual no estarían por qué entrar dentro de nuestro espíritu, porque parte de eso es ser empático con los demás. Y yo creería que si nosotros tuviéramos un camino virtual, no estuviéramos desvirtuados de lo que queremos para nosotros, que es un bien mancomunado, tendríamos dominio propio al expresar de pronto satisfacción por el crecimiento de un compañero, por ver los avances de un compañero, así tenga 1, 2, 3 meses. Pero a nosotros nos duele el hecho de, por lo que venimos culturizados de esa manera, hacer lo que nos viene en gana, de adherirnos a lo que va mostrando los demás compañeros, y nos cuesta. Y dicen que el principio de nosotros de la restauración es el sometimiento a la autoridad, y realmente es complicado. Pero ahí viene la contraparte. ¿Cuándo se demuestra el dominio propio? Cuando una persona tiene clara de que cuando ya es tocado por el Espíritu de Dios, siempre va a padecer persecución. Siempre va a tener esos ojos puestos en que está haciendo las cosas equívocas, en que someterse a la autoridad ya es perder la humildad, en que someterse a la autoridad ya es ir por encima de los compañeros, y realmente no empieza uno a hacer referencia, sino que empieza a ser realmente como piedra en el camino para los demás. Entonces realmente ahí es donde uno debe inspeccionarse qué le está trabajando esa persona a uno, qué me falta para llegar a ese dominio propio, de qué manera puedo trabajarlo, porque la palabra lo dice, ¿no? Lo que decía anteriormente, que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús siempre van a padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañadores. Entonces, cuando yo no tengo dominio propio de mi ser, siempre voy a vivir engañado y siempre voy a querer engañar a los demás. Entonces, eso es algo que nos va a poder perjudicar. Entonces, la invitación es a poder ejercer eso de manera crítica, no dejarse uno llevar de pronto por sentimientos y emociones que son simplemente pasajeras. Yo creo que la madurez y la autonomía de cada uno de nosotros no se mide en la edad, sino en el crecimiento espiritual que vayamos adheriendo dentro de nuestro proceso. Yo conozco personas de 14, 15 años que me han dejado grandes enseñanzas, pero otros de 40, 50 años que me dejan un vacío realmente inentendible. Entonces,
Yo digo que empezar a crear dominios propios cuando yo ya empiezo a manejar mi estímulo de manera diferente y doy una respuesta totalmente acertada. ¿Cómo es una respuesta acertada? Muchas veces no decir es hacer. Realmente callar no es miedo, porque nosotros venimos en el contexto de que queremos siempre mostrar hombría, de quién es el más macho, de que quién es el que tiene más autoridad, y realmente confundimos autoritarismo con autoridad y ahí nos desvirtuamos. Entonces, yo digo que tener dominio propio es empezar a manejar templanza en mí, en que si yo de pronto tengo la posibilidad de adherirme a algo que me está dando un compañero, por más de que yo de pronto tenga una óptica diferente, puedo tener tolerancia, porque ahí ya empiezan a aplicar todos los valores. Tener tolerancia, respeto, amor, tener empatía, ser crítico, pero de una crítica analítica, no una crítica destructiva. Más sin embargo, cuando yo tengo dominio propio de mi ser, yo tomo esas cosas destructivas y las puedo volver de una forma constructiva. ¿Por qué? Porque si una persona está viendo algo en mí, es porque ya le está tallando algo a ese ser. Entonces, simplemente es saber que tengo unos alcances, que tengo que estructurarlos, porque los alcances a mí no me van a delimitar ni me van a limitar a hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Tengo que hacer lo que realmente me infiere, y es de manera positiva. Tener dominio propio también es pasar por ciertas situaciones en las cuales los demás dejamos de ser empáticos y pensamos que solamente el mundo gira en torno a nosotros. Realmente el mundo gira en torno a las situaciones y en torno a la manera espiritual. Aquí nosotros no somos el foco de absolutamente nada. Sí somos un foco que es grupal, que es el foco y sacar adelante la bandera de la restauración, pero vivimos confundidos en el tema de que queremos que todo gira en nuestro entorno, y realmente así no es. Yo creo que tenemos que tener más bien dominio propio para poderlo encaminar a dejar la especulación a un lado, dejar de ser satírico, dejar de ser empático y ser un poco más tolerante ante ciertas cosas, empezar a trabajar la mansedumbre, la tolerancia, el respeto, el amor propio que viene incluido dentro del dominio propio. Y cuando yo ya empiezo a trabajar eso, ya desde la óptica de residente, ahí es donde me doy cuenta que ya estoy empezando a dar unos pasos adelante, porque es que acá el verbo no es decir, sino hacer. Y realmente nos cuesta que de pronto ciertas personas arrastren con un ejemplo que vienen edificando, y realmente ahí es donde yo tengo que analizar qué falta en mí. ¿Qué tengo que trabajar en mí? No qué tengo que trabajar a las otras personas. Porque realmente aquí no se trata de yo verle el ojo o la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga que tengo de frente. Lo digo porque yo ya estaba en la situación de que siempre he encontrado la lógica absolutamente todo. Todo me perturbaba, esto no me gustaba, esto me parecía que era así. Y resulta que me bajaron ese parecer de que no es como a mí me parezcan las cosas, sino como realmente deben funcionar. A mí en lo personal me ha funcionado. Desde ese entonces empecé a trabajar mi dominio propio, porque soy una persona realmente irascible, era realmente irascible. Aún hay cosas que hay que ir sacando del cuerpo, pero siento que hay un trabajo. ¿Por qué? Porque he estado en situaciones en estos momentos en las cuales he podido medir y he podido potencializar el tema del dominio propio, y realmente la empatía en estos momenticos es algo que va a caracterizar muchísimo el dominio propio. Nosotros nos dejamos llevar por el estímulo y no nos damos cuenta que esa respuesta de ese estímulo puede ser un agravante, inclusive puede ser un aliciente para que un compañero pueda desvirtuar y salir de un proceso. Entonces yo tengo que tener muy en claro que el dominio propio no es solamente lo que yo digo, sino también lo que dejo hacer y la manera en la que yo le doy pretendencia a ciertas cosas para poder edificar no solamente mi proceso, sino el de los demás. Mi líder, ese era mi aporte de Villasamán. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Gracias, Mauricio. Bueno, entonces ya digamos para concluir, el dominio propio es algo que no viene a causa de solamente yo querer dominar todo en mi vida, sino también yo identificar que tengo cosas internas que dominar, y que esas cosas internas pues debe haber unos instrumentos,
sea, debe haber un equipo que me ayude a mí. Debo yo reconocer, estando en una fundación, que debo recibir la ayuda, que la debo recibir también ampliando, digamos que aumentando esos esfuerzos, uniendo también mi problemática hacia esa terapia, dejando que me enseñen a dominar por medio de esa receptividad, por medio de la disposición, de la sinceridad, como se estaba hablando hace poco, para que pueda haber un resultado, y el resultado es recuperar el dominio propio. El dominio propio no lo aprendemos en el primer día en la fundación. Dominio propio, así como la falta de dominio de la adicción, viene a causa de un trabajo, viene a causa de una transición, de un crecimiento. Entonces, pues vamos entonces por el día de hoy a dejar este tema hasta ahí. Le damos gracias a las personas que aportaron, las personas que estuvieron receptivas, las personas que les interesa crecer en el dominio propio, dominar esas cosas con las que nosotros a veces pensamos que ya están en nuestros genes. Poder dominar todas esas cosas que a veces pensamos que son gigantes. Como el apóstol dice, a veces tenemos gigantes, y el dominio propio es para trabajar todas esas cosas, para mostrar un resultado representado en una persona diferente. Entonces, el dominio propio es esa posibilidad de cambio. Bueno, entonces vamos dejando el día de hoy hasta ahí. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes con este espacio de la Escuela de Sabios. Acuérdense de aportar. Todas las personas que escuchan ahí hacen parte de la Escuela de Sabios. También aportan desde su aprendizaje y pueden brindar mucho, porque en el proceso no avanza solamente el que tiene mucho tiempo, sino el que quiere reconocer que el dominio propio lo debe trabajar. Entonces, muchas bendiciones para todos. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Amén.